Descubrí que mi padre había creado un fondo fiduciario solo para mi hermana engreída, así que dejé de pagar la casa de vacaciones de la familia y cancelé toda la ayuda extra. Unas semanas después, me envió un mensaje: se deben los impuestos de la propiedad, sin saludo ni nada por el estilo. Le contesté con calma. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, gritó mi padre, con el rostro enrojecido mientras caminaba de un lado a otro de la sala de estar de su casa de vacaciones en Bear Lake. Tu hermana necesita ese dinero para su nuevo emprendimiento. Tú tienes más que suficiente. Me quedé ahí, atónita y en silencio, con la factura del impuesto de la propiedad aún en mi mano, recién entregada como una emboscada. Lo que se suponía que fuera una cena familiar informal de domingo, se convirtió en un interrogatorio sobre por qué ya no estaba cumpliendo con mi parte. Me llamo Lucía Vega, y a mis 33 años he construido una carrera exitosa como day trader autodidacta. No nací con dinero. Todo lo que tengo lo he ganado tras incontables noches en vela, estudiando patrones de mercado y tomando riesgos calculados. Durante los últimos 5 años, silenciosamente estuve pagando los impuestos de la casa de vacaciones de mis padres, cubriendo los pagos del auto de mi hermana menor Mariana y financiando las vacaciones familiares sin quejarme. Era mi forma de retribuir a la familia que me crió, o eso creía yo. Papá, llevo años pagando todo, logré decir, con la voz más firme de lo que me sentía. Los impuestos de la propiedad, los viajes de negocios de Mariana, las facturas médicas de mamá que el seguro no cubrió. Nunca he pedido nada a cambio, pero no puedo seguir así para siempre. Mi madre se sentó en silencio en el sofá, con la vista fija en sus manos, entrelazadas en su regazo. No se atrevía a mirarme, y eso dolió más que los gritos de mi padre. Te lo dimos todo cuando crecías, continuó mi padre, ignorando por completo mis palabras. Y ahora que te necesitamos, nos abandonas mientras tu hermana trata de hacer algo de provecho con su vida. Fue entonces cuando noté el sobre la mesa de centro, parcialmente oculto debajo de una revista. El borde de un documento oficial sobresalía, y pude leer las palabras Fondo Fiduciario y Mariana Vega en letras grandes. Se me revolvió el estómago. Lo alcancé antes de que mi padre pudiera detenerme. Lucía, eso es privado, gruñó, pero ya era demasiado tarde. Yo ya estaba leyendo el documento con manos temblorosas, mientras la verdad se revelaba fríamente en lenguaje legal. Mi padre había creado un fondo fiduciario sustancial para Mariana, solo para ella. El mismo padre que me dijo durante años que no había suficiente dinero para ayudarme con la universidad, obligándome a trabajar en varios empleos mientras estudiaba. El mismo padre que ahora esperaba que yo financiara su estilo de vida de lujo, mientras en secreto aseguraba el futuro de mi hermana. ¿Cuándo pensabas decírmelo?, susurré, sintiendo una claridad helada apoderarse de mí. De repente, todo en mi vida cobró sentido. El favoritismo, las diferentes expectativas, las exigencias constantes disfrazadas de obligaciones familiares. Supe entonces que todo estaba a punto de cambiar. Mi padre me arrebató el documento del fondo fiduciario de las manos, pero el daño ya estaba hecho. Las cifras se habían grabado en mi memoria. $350,000 reservados para Mariana, con provisiones para futuras contribuciones, mientras que a mí siempre me dijeron que las finanzas familiares estaban ajustadas. No tenías que ver eso, murmuró, doblando el papel y guardándolo de nuevo en el sobre. Claramente, respondí con voz apagada. Supongo que eso explica por qué nunca me ayudaron con mis préstamos estudiantiles. El patrón siempre había estado ahí. Mariana tenía clases de baile, mientras a mí me decían que me concentrara en lo académico. A ella le compraron un auto para su cumpleaños número 16. Yo usé el autobús hasta que ahorré lo suficiente, con mi trabajo después de la escuela, para comprar un Honda usado. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Mariana fue a una privada con el apoyo de la familia, mientras yo me las arreglé con becas y trabajé 30 horas semanales en una cafetería local. Siempre lo atribuía a cambios en la situación económica o a diferentes enfoques de crianza. Nunca quise creer lo que ahora tenía frente a mí, que mis padres valoraban más a Mariana. Cariño, habló por fin mi madre, con un tono tan suave que reconocí como una forma de manipulación. Tu hermana necesita más ayuda que tú. Siempre has sido tan independiente, tan capaz. Estamos orgullosos de lo bien que te has manejado por tu cuenta. La lógica retorcida me dejó sin aliento. Me castigaban por mi éxito, mientras premiaban la dependencia de mi hermana. Todas esas veces que pedí ayuda, dije con lentitud, los recuerdos inundándome. Cuando trabajaba en 2 empleos mientras estudiaba y apenas dormía, cuando mi auto se descompuso y no podía pagar las reparaciones, cuando necesitaba el depósito de seguridad para mi primer departamento, me dijeron que no podían ayudarme, pero el dinero estaba ahí, solo que destinado a Mariana. Papá se movió incómodo. Las decisiones de inversión no son tan simples, Lucía. Teníamos que pensar en el futuro. Solo que no en mi futuro, repliqué. Pensé en todos los pagos que había hecho en su nombre durante años. Solo los impuestos de esta casa de vacaciones eran $8,700 al año. Los pagué durante 5 años seguidos, más otros incontables gastos. Incluso pagué $12,000 por la reparación del techo el verano pasado sin decir nada, mientras en secreto seguían engordando el fondo de mi hermana. Los impuestos vencen el próximo mes, dijo mi padre, cambiando de tema mientras deslizaba la factura sobre la mesa hacia mí. Y la asociación de propietarios aumentó de nuevo sus cuotas. Lo miré incrédula. Después de lo que acababa de descubrir, todavía esperaba que yo pagara. La audacia era asombrosa. Algo dentro de mí cambió entonces. Un reajuste fundamental. Me habían tomado por tonta, pero todo terminaba hoy. Me encargaré de eso, dije en voz baja, recogiendo la factura. Mi padre visiblemente
simplemente se relajó, sin darse cuenta de la determinación en mis ojos. El camino de regreso a mi apartamento en el centro de Salt Lake City fue un borrón. Las montañas cubiertas de nieve que normalmente me daban paz parecían ahora alzarse acusadoras contra el cielo que oscurecía. Había sido tan ingenua. Una vez en casa, ignoré mi teléfono que no paraba de sonar, sin duda mi padre, para asegurarse de que no me echaría atrás con los impuestos, y saqué mi computadora portátil con dedos temblorosos. Abrí una carpeta que había mantenido meticulosamente durante años, aunque nunca pensé que la usaría. Contribuciones financieras, familia. La hoja de cálculo que apareció representaba miles de dólares que había destinado a las necesidades de mi familia. 5 años de impuestos de la propiedad, $43,500. Los pagos del auto de Mariana, que asumí cuando dijo que no podía pagarlos, $11,680. El techo nuevo de la casa de vacaciones, $12,000. Los gastos médicos de la cirugía de rodilla de mi madre que el seguro no cubrió, $8,200. Las vacaciones familiares que financié bajo la apariencia de regalos, $22,400. El total me revolvió el estómago, $97,780 en 5 años, mientras mis padres en secreto construían un fondo para mi hermana. Pasé la vista por copias digitales de cheques, recibos de transferencias y mensajes de texto agradeciéndome por mi generosidad. Ahora cada uno se sentía como una evidencia de mi propia ingenuidad. Mi teléfono emitió una señal con un texto de Mariana. Papá dice que estás siendo difícil con los impuestos. No seas egoísta, Lucía. Me reí con amargura. Por supuesto que estaría de su lado. ¿Por qué no? Ella había sido la mayor beneficiaria del favoritismo de mis padres toda su vida. Otro texto de mi padre. Confiamos en ti para esos impuestos. No nos falles. Ni una sola palabra de agradecimiento, ni reconocimiento de lo que ya había contribuido. Solo la expectativa de que yo continuara financiando su estilo de vida mientras construían el futuro de mi hermana. A la mañana siguiente, llamé para decir que no trabajaría desde mi oficina en casa ese día y conduje a ver a José Díaz, el asesor financiero que me ayudó a construir mi portafolio de inversiones cuando comencé a ganar buen dinero hace 3 años. Vaya lista, dijo José, revisando mi hoja de cálculo de contribuciones familiares. Sus ojos se abrieron al ver la cifra total. ¿Y nunca pediste que te reembolsaran? Son familia, contesté simplemente. Quería ayudar. José se quitó las gafas y me miró con seriedad. Lucía, tu generosidad es admirable, pero esto no se puede sostener. Estás obstaculizando tu propio futuro financiero mientras fomentas la dependencia. No es sano para nadie. Lo sé ahora, dije en voz baja. Acabo de descubrir que han creado un fondo sustancial para mi hermana mientras me dejaban a mí con todas estas facturas. La expresión de José se ensombreció. Eso cambia las cosas. Durante las siguientes 2 horas, desarrollamos un plan. Necesitaría documentación, declaraciones notariadas de todas mis contribuciones, recibos formales, un recuento completo de todo lo que había dado. José me recomendó a su colega, un contador forense llamado Víctor Hernández, especialista en disputas financieras. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto?, preguntó José mientras concluíamos la reunión. Los conflictos familiares por dinero pueden ponerse muy feos. Pensé en el documento del fondo fiduciario, en años de que me dijeran que no había dinero para ayudarme mientras Mariana recibía de todo, en la factura del impuesto a la propiedad que mi padre me había deslizado con la expectativa de que lo pagara. Estoy segura, respondí, con la voz más firme que había tenido en días. Es hora de que comprendan lo que he estado contribuyendo todos esos años y lo que ocurre cuando dejo de hacerlo. Así que dejé de pagar la casa de vacaciones de la familia y cancelé toda la ayuda extra. Unas semanas después, mi padre me envió un mensaje. Se deben los impuestos de la propiedad, sin saludarme ni nada. Le respondí con calma. Cuando salí de la oficina de José, sentí algo que no había experimentado en años en lo que respecta a mi familia. Poder. Una semana después de descubrir el fondo fiduciario, me senté en la oficina de Víctor Hernández, rodeada de montones de papeles. El contador forense había estado organizando metódicamente mis contribuciones financieras a la familia Vega durante los últimos 5 años. Tu documentación es impresionantemente detallada, comentó Víctor, mientras revisaba estados de cuenta y recibo. La mayoría de la gente no guarda registros tan minuciosos. Mi experiencia como day trader me había acostumbrado a llevar registros precisos. Cada transacción, cada transferencia, cada gasto, todo meticulosamente archivado y clasificado. Entonces, ¿cuál es el daño total?, pregunté, preparándome para la respuesta. Víctor deslizó un documento por el escritorio. La cifra final resultó incluso peor que mis cálculos iniciales. $118,745. Los $14,915 adicionales provienen de los intereses que perdiste al desviar estos fondos de tus propias inversiones, explicó, basándonos en el desempeño de tu portafolio en este periodo. Y es una estimación conservadora, añadió. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de reivindicación y dolor. Los números hacían que la traición fuera innegable. ¿Y ahora qué?, pregunté. Depende de lo que quieras, respondió Víctor. Si buscas una restitución legal, podemos armar un caso, aunque los asuntos financieros familiares suelen ser complicados sin acuerdos escritos. Si solo quieres documentar esto para tu propia tranquilidad o como herramienta en las discusiones familiares, podemos preparar un estado financiero completo. Lo segundo, dije, por ahora. Mientras Víctor preparaba la documentación, mi teléfono vibró con mensajes. Papá, no he recibido el pago de los impuestos todavía. Se acerca la fecha de vencimiento. Mariana, papá dice que te estás poniendo difícil con el dinero después de todo lo que han hecho por ti. ¿En serio, Lucía? Los
ignoré a todos y me concentré en mi día de operaciones en el mercado, que estaba bastante volátil y requería mi atención total. Solo después de cerrar mis posiciones escuché el único mensaje de voz que mi madre, Laura, me había dejado. Lucía, por favor, su voz temblaba. Tu padre está muy preocupado. El aviso de impuestos llegó con una advertencia de recargo por retraso. Mariana no puede hacer el pago de su auto. Perderá el vehículo. No entendemos por qué estás haciendo esto. Pase lo que sea que te haya molestado. Podemos hablar. Por favor, llámanos. Ningún reconocimiento del fondo fiduciario. Ninguna mención de los años que había estado pagando sus gastos. Solo más presión para que volviera al mismo patrón de siempre. Estaba preparando una respuesta mesurada cuando sonó mi intercomunicador. La voz del guardia de seguridad del edificio retumbó por el altavoz. Señorita Vega, su padre está aquí y exige verla. Está muy insistente. Se me encogió el estómago. Dígale que no estoy disponible. Él dice que no se irá hasta que baje usted. Suspiré. Entonces llame a la policía si se niega a irse. De acuerdo, señora. 20 minutos después recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi primo Tomás. Acabo de ver a mi tío Gustavo escoltado fuera de tu edificio por seguridad. ¿Estás bien? No había hablado con Tomás en meses. Le contesté. Estoy bien. Es un desacuerdo familiar por dinero. Su respuesta me sorprendió. Ya era hora de que les pusieras un alto. Ha estado mal cómo te han tratado a ti en comparación con Mariana durante años. Me quedé mirando el teléfono. Siempre había asumido que nadie más en la familia se daba cuenta de las diferencias. Aquella validación fue tan inesperada como reconfortante. A las 7 p.m. sonó el timbre de mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Mariana, con los brazos cruzados y el pie golpeando el piso con impaciencia. Abrí la puerta, pero me planté en el umbral. ¿Qué quiere? ¿Qué quiero? Repitió incrédula. Quiero que me expliques por qué, de repente, actúas de forma tan exagerada. Mi pago del auto fue rechazado. Papá dice que te niegas a pagar los impuestos de la casa en el lago. Correcto, dije con calma. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? El problema es que he contribuido casi $120,000 a esta familia en los últimos 5 años, mientras papá creaba en secreto un fondo fiduciario para ti. La expresión de Mariana vaciló, pasando de la sorpresa a la culpa, y luego a la ira defensiva. Eso es diferente, insistió. El fondo es para mi futuro. Necesito esa seguridad. ¿Y yo no? Tú siempre has sido la lista, dijo, como si aquello lo explicara todo. Tienes tu carrera de trading. Yo todavía estoy tratando de encontrar mi camino. Con 31 años, Mariana, mientras yo pago tus cuotas del auto y financio las vacaciones familiares, se sonrojó. Nunca te quejaste antes, porque no sabía que me estaban manipulando. No sabía que mientras vaciaba mis cuentas para ayudar a la familia, papá estaba transfiriendo dinero a tu fondo fiduciario. No es tanto dinero, murmuró. $350,000 es una cifra significativa. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Vi el documento. Un breve silencio pasó entre nosotras. Y de forma increíble, Mariana cambió de táctica. Su expresión se suavizó mientras intentaba tocarme el brazo. Mira, Lucía, entiendo que estés molesta, pero somos familia. Te necesitamos. Papá dice que, sin el pago de los impuestos, podrían perder la casa del lago. Me aparté, rompiendo el contacto. Ese ya no es mi problema. ¿Dejarías que pierdan la casa de vacaciones donde pasamos tantos veranos? ¿Cómo puedes ser tan insensible? Observé a mi hermana, de verdad la observé, y vi la mentalidad de persona con derecho que le habían inculcado toda su vida. Sencillamente no podía entender por qué me negaba a continuar financiando a la familia. Tienen opciones, respondí. Podrían usar parte de tu fondo fiduciario. El rostro de Mariana se endureció. Eso no sería justo. No, Mariana, nada de esto lo ha sido. Cerré la puerta, con suavidad pero con firmeza, dejándola fuera. Los días siguientes al enfrentamiento con Mariana fueron un extraño periodo de silencio. Mi teléfono, normalmente inundado de mensajes familiares pidiendo favores o dinero, permaneció inquietantemente silencioso. Me sumergí en el trabajo, encontrando consuelo en los patrones predecibles del mercado que tanto contrastaban con el caos de mi vida personal. Una semana después, mientras tomaba café en mi terraza, recibí un mensaje de texto de mi primo Tomás. Hay una reunión familiar de emergencia este domingo. Aparentemente, el banco amenaza con ejecutar la hipoteca de la casa del lago. Pensé que deberías saberlo. Mi primer impulso fue sentir culpa, ese familiar nudo en el estómago que había dirigido mis acciones durante años, pero lo reprimí, recordándome lo que había descubierto. No era mi responsabilidad. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Lucía, su voz sonaba tensa. Necesitamos hablar. Las cosas se están complicando con la casa. Mamá, ya dejé clara mi posición. No es sobre el dinero, respondió, sorprendiéndome. Hay algo que no sabes. Algo sobre el fondo fiduciario de Mariana. No es lo que crees. Sentí un escalofrío. ¿De qué estás hablando? No puedo decírtelo por teléfono. Ven a la casa, por favor, sin tu padre presente. Mi intuición me decía que era otra manipulación, pero la curiosidad pudo más. ¿Cuándo? Mañana. Tu padre estará en la ciudad todo el día. Accedí, aunque con reserva. Mientras colgaba, me pregunté qué nueva estrategia estarían tramando. ¿Qué secreto podría ser tan importante que mi madre quería hablar a escondidas de mi padre? Al día siguiente, conduje hasta la casa familiar con una mezcla de ansiedad y determinación. Mi madre me esperaba en el porche, con una expresión que no pude descifrar. Al entrar, noté una carpeta gruesa sobre la mesa de la cocina. Siéntate, Lucía, dijo, sirviendo té con manos temblorosas. Hay algo que deberías haber sabido hace mucho tiempo. Abrió la carpeta y sacó un documento legal amarillento. Un testamento. Este es el testamento de tu abuelo, explicó. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que crees saber sobre nuestra familia. Tu abuelo dejó una herencia sustancial cuando falleció, comenzó mi madre.
madre, deslizando el testamento hacia mí, pero había condiciones específicas sobre cómo debía distribuirse el dinero. Mientras leía el documento, mi confusión crecía. Según el testamento, mi abuelo había dejado su fortuna dividida en dos partes desiguales, un 70% para mí y un 30% para Mariana, con la estipulación de que yo no podría acceder a mi parte hasta cumplir 35 años. No entiendo, dije, levantando la mirada. ¿Por qué nunca supe de esto? Mi madre suspiró profundamente. Tu padre alteró los términos. El fondo fiduciario que descubriste para Mariana, en realidad, era originalmente para ti. Él ha estado desviando tu herencia hacia ella durante años. La revelación me golpeó como una bofetada. ¿Está diciendo que papá ha estado robándome? No lo vio así, respondió, evitando mi mirada. Él siempre ha creído que Mariana necesitaba más apoyo. Cuando comenzaste a tener éxito financiero por tu cuenta, decidió que ya no necesitabas esa herencia. Eso no le correspondía decidirlo a él, respondí, la ira hirviendo en mi interior. Lo sé. Mi madre parecía repentinamente más vieja, cansada. Intenté detenerlo al principio, pero sabes cómo es tu padre. Con el tiempo, simplemente me rendí. Cuando empezaste a ayudarnos económicamente, él lo vio como una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Estudié los documentos con más cuidado, notando discrepancias, firmas que no coincidían completamente. Esto es más que inmoral, mamá. Es ilegal. Lo sé, repitió, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Y hay más. La casa del lago también era parte de tu herencia. Tu padre la puso a su nombre. Esa revelación me dejó sin aliento. La casa que había estado pagando, la propiedad por la que me habían hecho sentir culpable, legalmente era mía. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque el banco no amenaza con ejecutar la hipoteca, confesó. Tu padre ha estado mintiendo. Está tratando de vender la propiedad antes de que cumplas 35 años y descubras la verdad. Necesita tu firma para algunas transacciones y planeaba engañarte para que firmaras. Mi cabeza daba vueltas con esta nueva información. Toda mi vida familiar había sido construida sobre mentiras mucho más profundas de lo que imaginaba. ¿Mariana sabe sobre esto? No, respondió mi madre. Ella cree genuinamente que el fondo es para ella. Tu padre siempre le ha dicho que fue idea de tu abuelo favorecer. Mientras procesaba esta traición, algo más llamó mi atención. Un sobre escondido entre los documentos con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de mi abuelo. La carta de mi abuelo tenía fecha de un mes antes de su fallecimiento. El papel había amarillado con los años, pero sus palabras permanecían claras, como si hubiera previsto todo lo que sucedería. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que las cosas no han salido como yo planeaba. Siempre vi en ti el mismo espíritu que me ayudó a construir nuestro negocio familiar desde cero. Inteligencia, determinación y, sobre todo, integridad. Te dejo la mayor parte de mi patrimonio porque confío en que sabrás administrarlo sabiamente, no solo para ti, sino para toda la familia. Tu padre y yo nunca estuvimos de acuerdo sobre el dinero. Él lo ve como una herramienta de control. Yo lo veo como una responsabilidad. Temo que intentará manipular mi voluntad, especialmente porque siempre ha favorecido a Mariana. No porque la quiera más, sino porque es más fácil de controlar. He dejado copias de mi testamento con mi abogado, Alejandro Montero. Búscalo si alguna vez sospechas que algo no está bien. Confía en tu intuición. Siempre ha sido tu mayor fortaleza. Con todo mi amor y confianza, abuelo Carlos. Levanté la mirada hacia mi madre, que observaba mi reacción con una mezcla de culpa y alivio. Intenté dártela varias veces, dijo en voz baja, pero tu padre lo interceptaba, completé, comenzando a entender la dinámica que había moldeado nuestra familia durante décadas. ¿Alejandro Montero sigue vivo? Mi madre asintió. Está retirado, pero sigue en la ciudad. Nunca ha dejado de preguntar por ti. Creo que siempre sospechó que algo no estaba bien. Tomé los documentos y me puse de pie. Una nueva determinación me invadía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi madre, alarmada. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, buscar la verdad completa. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué después de todos estos años? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque la semana pasada encontré los papeles de divorcio en su escritorio. Después de 35 años de matrimonio, planea dejarme una vez que venda la casa y asegure el futuro de Mariana. Me di cuenta de que he sido tan manipulada como tú. Esta nueva revelación resonó profundamente. Mi padre no solo me había traicionado a mí, sino a toda la familia. Ven conmigo, le ofrecí impulsivamente. Para mi sorpresa, asintió y tomó su bolsa. Ya hice mi maleta esta mañana. Mientras salíamos, mi teléfono vibró. Era Mariana. Papá dice que estás tratando de robar mi fondo. ¿Cómo pudiste, Lucía? Las mentiras seguían acumulándose, pero ahora tenía algo más importante. Un camino hacia la verdad. La oficina de Alejandro Montero estaba ubicada en un edificio antiguo del centro. A pesar de estar técnicamente retirado, mantenía un pequeño despacho para asuntos pendientes importantes, según nos explicó su secretaria mientras nos conducía a su oficina. El anciano abogado se levantó al vernos entrar, su rostro iluminándose con reconocimiento. «Laura», dijo saludando a mi madre. Luego sus ojos se posaron en mí con asombro. «Y esta debe ser Lucía. Te pareces mucho a tu abuelo». «¿Me recuerda?», pregunté sorprendida. «¿Cómo olvidar? La última vez que te vi tenías 8 años, en el funeral de Carlos». Se ajustó las gafas. «He estado esperando tu visita durante mucho tiempo». Le mostré los documentos que había descubierto. Alejandro los examinó con expresión cada vez más sombría. «Lo sospechaba», murmuró. «Gustavo siempre fue hábil manipulando a los demás». Se dirigió a un viejo archivador, abrió un cajón y extrajo una carpeta etiquetada con mi nombre. «Tu abuelo era un hombre precavido. Dejó
dejó instrucciones específicas para que conservara copias certificadas de todos los documentos relevantes. Abrió la carpeta, revelando un conjunto de papeles perfectamente conservados, incluyendo esto. Era una declaración bancaria que mostraba transferencias regulares desde una cuenta fiduciaria a nombre de Lucía Vega, fideicomiso, hacia varias cuentas controladas por mi padre. Esto es malversación, dije, asimilando la magnitud del engaño. En efecto, confirmó Alejandro. Y hay más. La Casa del Lago fue comprada específicamente con fondos de tu fideicomiso, con la condición explícita de que pasaría a tu nombre al cumplir 35 años. Tu padre ha estado intentando venderla antes de esa fecha. Mi madre sollozó suavemente. ¿Qué podemos hacer? Alejandro se reclinó en su silla. Legalmente tenemos opciones, pero antes deben entender las consecuencias. Iniciar acciones legales contra Gustavo significaría un escándalo familiar público. Probablemente enfrentaría cargos criminales. Sentí el peso de esa decisión. A pesar de todo, seguía siendo mi padre. ¿Hay alguna alternativa? Pregunté. Sí, respondió Alejandro. Podemos presentar silenciosamente una reclamación legal para restituir el fideicomiso a su estado original. Es posible recuperar gran parte de los fondos sin llegar a los tribunales. Mientras consideraba las opciones, mi teléfono sonó. Era Tomás. Lucía, tu padre está vendiendo muebles de la Casa del Lago. Dice que se mudará permanentemente allí con Mariana. La indignación burbujeó dentro de mí. Incluso ahora seguía manipulando, mintiendo, robando mi herencia. ¿Qué necesitamos para presentar esa reclamación? Pregunté. Mi decisión tomada. Alejandro sonrió. Ya la preparé. Hace 15 años. Solo necesita tu firma. Mientras firmaba los documentos, otra llamada entró. Era mi padre. Dudé. Luego respondí, poniendo el altavoz. ¿Dónde está tu madre? Exigió sin saludar. Necesito que vengas a firmar unos papeles urgentes sobre la casa. ¿Qué papeles serían esos, papá? Pregunté con calma. Solo formalidades, respondió evasivamente. Ha surgido un comprador interesado. Es una gran oportunidad para todos. ¿Para todos o solo para ti y Mariana? Hubo un breve silencio. ¿De qué estás hablando? Sé todo sobre el testamento del abuelo, papá. Sobre mi fideicomiso, sobre la casa. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado, volviéndose fría y calculadora. Siempre fuiste demasiado curiosa para tu propio bien. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Ya lo he hecho, respondí, sintiendo una calma extraña. Acabo de firmar los documentos para recuperar mi fideicomiso y la Casa del Lago. La risa de mi padre resonó a través del altavoz, sorprendiéndome. ¿Y crees que eso cambiará algo? He sido muy meticuloso, Lucía. Todas las transferencias tienen justificaciones legales. ¿Como cuáles? Intervino Alejandro, revelando su presencia. Un silencio pesado. ¿Montero? ¿Estás con él? Debería haberme asegurado de que muriera con Carlos, murmuró mi padre, casi para sí mismo. Esas palabras cayeron como una bomba en la habitación. Mi madre ahogó un grito. ¿Qué has dicho? Pregunté, incrédula. Tu abuelo no murió de causas naturales, reveló Alejandro gravemente. Siempre tuve sospechas, pero nunca pude probarlo. Eres patético, Montero, escupió mi padre. Siempre interfiriendo en asuntos familiares. Carlos me debía ese dinero. Yo construí ese negocio mientras él se llevaba el crédito. El negocio que vendiste apenas un año después de su muerte, respondió Alejandro. Por cierto, esta conversación está siendo grabada. Un golpe fuerte sonó a través del altavoz, como si mi padre hubiera tirado algo. Lucía, su voz ahora sonaba peligrosamente controlada. ¿Dónde está Mariana? No responde a mis llamadas. No lo sé, respondí honestamente. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Para sorpresa de todos, Mariana entró, con los ojos enrojecidos de llorar. Estoy aquí, dijo, mirándome directamente. Tomó su teléfono y lo puso junto al mío. Y lo he escuchado todo, papá. Mariana, la voz de mi padre cambió instantáneamente a un tono conciliador. No entiendes lo que está pasando. Tu hermana está tratando de manipularte. Basta de mentiras, respondió ella con una firmeza que nunca le había visto. Encontré los documentos originales en tu caja fuerte, los que muestran que robaste el fideicomiso de Lucía. Lo hice por ti, insistió él. Todo lo que he hecho ha sido para asegurar tu futuro. No, la voz de Mariana tembló. Lo hiciste para controlarme, igual que has controlado a todos. Pero se acabó. Se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto, Lucía. No tenía idea. Siempre creí que era la menos favorecida, que tú eras la preferida. Papá me convenció de que merecía ese dinero como compensación. Le tomé la mano, reconociendo que ella también había sido una víctima. Alejandro carraspeó. Gustavo, la policía está en camino a la Casa del Lago. Te sugiero que no intentes salir del país. Un golpe seco, luego silencio. Mi padre había colgado. Los siguientes días pasaron en un torbellino de declaraciones policiales, documentos legales y revelaciones familiares. Mi padre intentó huir, pero fue detenido en la frontera con Canadá. Las pruebas contra él eran abrumadoras. Décadas de fraude financiero, manipulación y, más impactante aún, evidencia circunstancial que sugería su implicación en la muerte de mi abuelo. Un mes después, me encontraba en la terraza de la Casa del Lago, mi casa ahora, mirando el agua cristalina. Mi madre y Mariana se habían mudado a un apartamento cercano, comenzando lentamente a reconstruir sus vidas sin la influencia tóxica de mi padre. Tomás se acercó, ofreciéndome una taza de café. ¿Cómo estás procesando todo esto? Todavía estoy asimilándolo, admití. A veces me pregunto si debería sentir más por mi padre, pero principalmente siento alivio. Es comprensible, dijo. Construyó toda una vida sobre mentiras. Lo más irónico, reflexioné, es que si simplemente hubiera respetado los deseos del abuelo, todos habríamos estado bien. Nunca planeé quedarme con todo el dinero. Siempre habría ayudado a la familia, pero sin manipulación, añadió Tomás. Y ahí está la diferencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro.
Alejandro. La transferencia del fideicomiso está completa. Oficialmente eres la propietaria de todo lo que te corresponde. Sentí una extraña sensación de cierre, no de triunfo, sino de justicia restaurada. ¿Qué harás ahora?, preguntó Tomás. Miré al horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse sobre el lago. Reconstruir, no solo las finanzas, sino las relaciones. Mariana y yo tenemos mucho de qué hablar. ¿La perdonarás? Ya lo he hecho, respondí con sinceridad. Ella también fue manipulada, quizás más que cualquiera de nosotros. En ese momento, vi a Mariana caminando por la orilla del lago, recogiendo piedras como solíamos hacer de niña. Le hice señas para que se uniera a nosotros. Mientras se acercaba, sonreí al pensar en las palabras de mi abuelo. Confía en tu intuición, siempre ha sido tu mayor fortaleza. Mi intuición me decía que, finalmente, estábamos en el camino correcto, construyendo algo nuevo sobre las ruinas de las mentiras de mi padre. Es hermoso aquí, dijo Mariana, sentándose a mi lado. Sí, lo es, respondí, y es nuestro ahora, de todos nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esas palabras eran verdaderamente ciertas.